Muy bien. Ahí está, miren. Bueno, amigos y amigas, esta comida es como un dicho que dice, este arroz ya se coció. Y lo apagamos. Y ahora vamos a empezar a hacer otras dos tortillitas y luego lo vamos a servir. Suspenso, porque si no me va a caer la tortilla. Bueno, amigos y amigas, miren, ahí está así como se hacen las tortillas para los que no saben, tal vez en otros países o personas que viven aquí en Estados Unidos, pero no son de El Salvador y no saben cómo es que cómo se hacen las tortillas. Les iba a decir las pupusas, pero no son pupusas, son tortillas. ¿Verdad? Las pupusas son diferentes. Un día les va a hacer reina pupusas para que miren cómo se hacen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar desde un proceso de cómo se hace una pupusa hasta el final. Porque no es solamente, no les vamos a hacer un video de, oh, ya está ya el chicharrón aquí ya molido con ¿verdad? Con el queso. No, vamos a empezar de un proceso de cómo se hace con la carne, cómo se corta, cómo se va haciendo cómo se hacen los chicharrones, cómo se muele, así, ¿verdad? Para que puedan ver. Y tal vez en ese proceso yo pueda estar ahí también ayudándole a Reina para que pueda hacer las pupusas después y al final. Y saben, amigos, que yo les quiero contar algo. Mientras estamos aquí haciendo estas florcitas, ahora fíjense que es primer día que tenemos de haber venido de El Salvador. Y fíjense que nosotros hemos venido todos confundidos con el horario. Como son 2 horas de diferencia por ahorita, ¿verdad? Según nosotros que ahorita era temprano y ya van a ser las 9 de la noche otra vez. Pero que en El Salvador son las 6 y algo. Son las 6, la hora de la cena. Entonces hemos venido algo confundidos, pero ya en una semana nos vamos a ir como quien dice, acostumbrando otra vez, porque uno se adapta al horario de allá. Y es bien raro porque no sé qué es lo que a uno le pasa, pero yo cuando llego allá a las 5 de la mañana, yo ya estoy bien despierta. Quizás por lo mismo, pero y digo yo, ¿por qué a las 5 de la mañana allá en Estados Unidos yo no me quiero levantar? Pero es que las 5 de la mañana ya son las 7 aquí. Vea que sí. Son las 7 de la mañana y ya casi a esa hora ya uno se despierta. Y el horario de trabajo mío, pues aunque no me lo estén preguntando, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a trabajar, para irme a trabajar. Pero no sé, allá pues soy bien mañaneadora. Aquí es que no me cuesta trabajo. Entonces ya van a estar las tortillitas para Ya casi están las tortillas. sí. Ahí. Creo que ya van a ir estando las tortillas, ya vamos a preparar la comida. ¿Vas a querer quesito en la tuya? Sí. Me imagino que también los demás van a querer. Y la vamos a comer así al estilo tortillita, quesito y la flor. No creo que le ponga otra cosa. Si yo quiero sentir cómo están las flores. También me preguntan por qué yo aprieto las tortillas así, pero fíjense de que la tortilla tira una tela encima y a mí me gusta que salgan así y a veces la trato de ayudar. Y como ahorita estoy aquí toda precisa haciéndola, entonces no me están saliendo tan bien, pero lo importante es que es una tortillita hecha a mano que vamos a disfrutar. Ahí están las tortillas, amigos, miren.
¿No se les antoja un pedacito de queso con esa tortilla? ¿Verdad que sí? También traje de quesito, entonces. Queso, cuajada. Ay, no, qué rico. Una tortilla más y la vamos a preparar. Porque quizás me van a salir tortilleros, no sé cuántas tengo ahí. Aquí tiene 4. Ok, con otras 4 que haga. No las vamos a comer todas, pero pues, como decimos, hay que hacer una extra por si en caso se le antoja más a alguien. Fíjense, amigos, de que quizás porque les estoy grabando con más de tortilla, me están quedando como largas. ¿O será porque ya tengo más de 15 días que no hice una tortilla? Bueno, que allá se compran las tortillas, ¿verdad? ¿Le dan Por cuántas eso. tortillas son las que le dan por $1 en 3 El por la Salvador? cora. 3 por la cora. Entonces son Sí. 6, 12 tortillas Sí. por $1. Sí, y saben que yo cuando estoy en El Salvador me siento halagada porque ya no hago tortillas, porque el proceso sería muy grande. Ir a comprar el maíz, cocerlo, llevarlo al molino y hacer las tortillas. Entonces se me hace más fácil ir a la tortilla. Comprar $1. $1 de tortilla y ya. ¿Cuánto dura $1 de tortilla? 2 días. Imagínate que compré $2, pensé que íbamos a salir tortilleros, ¿verdad? Fue llegando. Y sabes que ese $1 de tortilla, quizás lo que le comimos sería, es otro $1, quizás algún $1 de tortilla, porque para venirme me dio mucha lástima, tuve que botar algunas. Y esto es, miren, amigas y amigos, para que vean que también las salvadoreñas aquí hacemos lo mismo que se hace en El Salvador. No se nos ha quitado la costumbre de hacer tortillitas. No, y aquí en Estados Unidos hasta uno de hombre pues hace tortilla. Sí. Así es que. Solo compra la harina y hace la tortilla como pueda. Porque a veces uno quiere comerse una tortillita así, no tiene quien se la haga. La tortilla que se compra así es rica, pero en realidad no es comparable a la tortilla que uno hace a mano, es diferente. Entonces, vamos a usar queso, quesito. Miren, amigos, qué rico se ve esto. Puede comerse las que quiera y bueno, si le gustan, llegue a probarlas algún día. Y ya se puede poner un pedacito de queso, mire, este quesito está bien ¿cómo se dice? Desquebrajoso, porque es como le decimos, queso frijolero, mire. ¿Qué más le pide a la vida? ¿Ah? Vea. Si usted quiere más tortilla, le agrega otra y así. Para los tortilleros. Ay, sí, tan rica. Este va a ser el de José. ¿O será el tuyo? Con permiso, amigo. Con permisito. Ahí está. Pues miren, amigos y amigas del canal, así se convirtieron las flores, miren. Así de esta forma, mira, así quedaron, Así. Las flores que fuimos a cortar al jardín, pero que son flores comestibles. Vamos a seguir sirviendo.
Muy bien, entonces miren, buen provecho a todos los que tal vez están comiendo. Si está comiendo así un steak, pues buen piense que provecho. un ladito tiene la rosita y haga buen provecho. Toda comida, todo es una bendición de Dios y hay que sacarle, como decimos, el gusto y disfrutarla. Y entonces así fue como yo les cociné las florcitas. Algunos las cocinarán de una manera, otros de otra manera. No sé quiénes también las comen, si les gustan o no. Entonces, pero háganlas, amigos, si las tiene, o amigas, si las tiene en su casa y las va a disfrutar. Pero sí, primero bien las corta, bien lavaditas, las lava, como les digo, y pone a hervir el agua y las echa. Ya cuando tengan el agua verde, entonces usted la escurre en un colador, viene, le pica cebolla y tomate. A mí me gustan así. Muchas personas, como les digo, le ponen huevo, ya son 3 cosas ahí, pero a mí me gustan así, sentirles el sabor a la propia flor, al estilo natural. Muy bien, entonces cualquier comentario que hagan, ¿verdad? Es bienvenido y eso ayuda a todos nosotros. Así que comenten sobre si lo han comido o qué les parece esta comida, si les parece saludable, si les parece buena, ¿verdad? Así que esperamos sus comentarios y sus likes. Suscríbanse al canal para seguir haciendo más videos y comenten también. Así Sí, que amigos, hasta aquí dejamos el video. ¿Sí? espero que les guste los contenidos que estamos poniendo. En realidad no tenemos muchos videos, pero algún día en un video les vamos a contar por qué y cómo fue que nosotros se nos dio esto de grabar, ¿verdad? Para YouTube. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ahí les vamos a decir de cómo fue que el canal fue empezando y por qué no tienen deseo, ¿verdad? De poner video. Entonces es algo muy bonito y espero que a todos les guste. Los que ya han comido esto pues les va a encantar y el otro va a sentir miedo. pero no, en realidad todo es una bien. comida saludable. Y como les decimos allí, suscríbanse, denle un like y pongan la campanita para que les lleguen los videos que estamos publicando. Para nosotros es un gusto saludarles y que tengan buen día o buenas noches o que pasen buenas tardes o se les estén pasando bien bonito, un momento agradable. Bye. Muy bien, bye. Desde la cocina de los mi Rodríguez. De la cocina de los Rodríguez. Sí, muy bien. Bye. Hasta luego. Cuídense.